Tenemos ahora a dos especialistas en ciencias políticas, es decir, que miran con distancia lo que está sucediendo en el cada día, como no es el caso de los dos congresistas con los que hemos conversado anteriormente. Ambos son universitarios, ambos han escrito libros importantes, ambos buscan enriquecerse con metodologías y con experiencias comparativas para dar luces sobre lo que está pasando en nuestro país. Yo quisiera comenzar preguntándoles muy en general, ¿qué trascendencia le dan, qué esperan en el mejor de los escenarios de la ronda de conversaciones que el presidente Castillo está manteniendo actualmente con los partidos representados en el Congreso y en este mismo momento, nada menos, con Perú Libre fundado y representado en Palacio de Gobierno en este instante por Vladimir Cerrón? Señor Eduardo Darjan, por favor. Bueno, buenas noches, Fernando. Solamente decir que lo de joven es bastante generoso. Comparativo, es siempre relativo, lamentablemente eso, así que mantengo mi afirmación. Creo que el problema que estamos viendo es que el problema es el presidente, ¿no? El problema está generando una serie de problemas de estabilidad y de ciertas garantías y seguridades que hacen pues difícil calmar un poco la tensión. Tiene una oposición durísima que lo quiere vacar desde el primer día, y no entender ese escenario para una persona también inexperta, sin conocimiento de política grande de este tipo y muy centrada en lo pequeño y con aliados que no lo han empujado a entenderlo con firmeza, me parece, hace que no le dé mucha esperanza a una ronda de conversaciones si es que no hay un cambio muy grande en la forma de actuar de él, ¿no? Lo más interesante es qué puede lograr como acuerdo con Cerrón para que esos votos no se vayan al otro lado, ¿no? Pero en general de las rondas creo que si no hay un cambio muy profundo, se ha logrado una tregua en parte causada por sus enemigos, ¿no? Pero no pondría mucha esperanza en esa ronda de conversaciones. Tomamos nota. Respecto del partido de Cerrón, Perú Libre, hay un comunicado ya diciendo que no van a mezclar sus votos con las bancadas de derecha, de manera que, en fin, por lo menos han entrado con esa posición. ¿Comparte el pesimismo que nos ha expresado Eduardo Darjan, Carlos Meléndez, o quizás su experiencia de vivir en Chile lo hace un poco más, digamos, clemente? Como buen, relativamente joven politólogo, coincido con Eduardo. Tampoco abuse usted, tampoco exagera. En el sentido, Eduardo ha mencionado algo que me parece muy importante, que es, vienes de una elección polarizada, sabes que te van a querer, entre comillas, vacar desde el primer día, y por experiencias anteriores, sabes que un presidente con minoría parlamentaria como PPK o como Martín Vizcarra requiere, para protegerse, una coalición en el Parlamento. Tienes que conseguir los votos para hacerlo. Yo creo que en el Perú hemos caído en el debate, por un lado moral y por un lado constitucional, de que es una vacancia merecida o no, justificada o no. Vamos a los términos prácticos. Una vacancia como está ahora la situación política en el Perú te requiere construir alianzas en el Congreso. ¿Okay? Dejemos que los constitucionalistas debatan por un lado. Vayamos al Realpolitik. Todo presidente, todo inquilino de Palacio sabe que necesita 44 votos. Entonces, el presidente Castillo ha sabido construir y mantener esos 44 votos. Yo creo que la visita de Cerrón hoy día en Palacio de Gobierno permite una suerte de reconciliación y de algún modo va a reencauchar esta coalición de izquierda que se ha armado y que está ahora gobernando, ¿no? Pero no le da 44 votos con la sola coalición de izquierda. 37 de Perú Libre, 5 de Juntos por el Perú. Eso hace, si mis matemáticas siguen siendo jóvenes, 42. Faltan 2 que tienen que buscar de otros sectores que no son de izquierda. Y ahí vienen las bancadas bisagra que juegan a Alianza para el Progreso y Acción Popular. Y con un dato que no solemos ver mucho desde Lima, que son bancadas mayoritariamente provincianas. Ojo con eso. Sí. Solo 2 parlamentarios de Alianza para el Progreso son limeños y solo creo que 2 o algunos menos de Acción Popular. Bien, que tienden a jugar siempre de acuerdo con los intereses del oficialismo.
Sí, Eduardo Darjan, ¿en qué clima político general se está produciendo esta ronda de conversaciones? Porque la vacancia no es necesario que construya un consenso social más allá del Parlamento. Hemos visto que en el caso de Vizcarra tenía un fuerte respaldo popular y cayó igualmente, ya aceptó salir. Pero de todas maneras, parece que se ha interpretado esta situación como particularmente fragilizadora para Pedro Castillo por un tema mayor que es el de la corrupción. En general hemos visto nombramientos de gente totalmente dudosa, por no decir peor, pero además este desfile de visitantes nocturnos en la calle famosa de Breña ha generado, sea justificado o no, una impresión nefasta, ¿no? Sí, es un mundo raro, ¿no? Porque por un lado está la polarización de la que estamos hablando, pero también hay una gran desafección de la ciudadanía, enorme desconfianza contra todos, ¿no? Que hace que estos temas de corrupción sean, pues, kriptonita para un presidente, ¿no? Y la percepción de encuentros, rentismo, toma y daca es muy dañosa. Dicho esto, creo que el precedente Vizcarra es interesante, se le vaca, pero la reacción fue tan fuerte que el Congreso tuvo que retroceder, que no midió, me parece, lo que iba a ser esa reacción. Tengo la impresión que con Castillo ese límite pueden haber perdido un poco de miedo porque tiene menos apoyo que Vizcarra, pero al mismo tiempo hay un amplio rechazo al Congreso, ¿no? Entonces, me parece que, como decía Carlos, hay un mundo intermedio, Acción Popular, APP, más regional, que está dispuesto a mantenerlo. Además sabe que esta interpretación de que puede haber elecciones del Ejecutivo y no del Legislativo probablemente se enfrente a una reacción muy dura. Y eso yo creo que ese deseo de quedarse regional puede ayudar a bajar la tensión de una vacancia que yo creo que no están dadas las condiciones constitucionales. Pero estoy de acuerdo que eso ya es una discusión que ya se perdió. Sí. Lamentablemente, si es que hay un escándalo fuerte, probablemente ese mundo intermedio se iría hacia la vacancia, ¿no? De acuerdo. Carlos Meléndez, ¿qué posibilidades hay, pese al pesimismo que hemos constatado, de que de esta ronda salga un gabinete diferente, más representativo de la correlación de fuerzas que hay en el Congreso de la República? Tanto más que hay algunos ministros que son todavía objeto de una interpelación y que es probable que haya que cambiar. Yo creo que las probabilidades son bajas. Yo creo que seguimos ante un gobierno de coalición de izquierda. Y esta coyuntura, esta crisis, va a permitir una suerte de rearticulación, de reconciliación de esta coalición. En ese sentido, lo que mejor le puede pasar al gobierno es mantener el equipo con el que llegó a Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque los partidos políticos que formaron alianza fueron los propios que le han generado la crisis. Hay que ser claro, este gobierno se ha estado autosaboteando desde el inicio, y en gran parte porque no ha sabido administrar los intereses partidarios que están detrás de esta coalición de sindicatos, de partidos políticos regionales y de partidos de izquierda. Entonces, tienes al presidente y a la primera ministra tratando de apagar los incendios del mantenimiento de la convivencia partidaria, y tienes a pocos tecnócratas, en el MEF quizás, y en algún otro ministerio, Eduardo sabe mejor que esto sobre este punto, que son los que están realmente gobernando el país. O sea, el piloto automático en este país finalmente termina siendo administrado por unos pocos funcionarios, mientras la crisis que viene son crisis políticas. En ese sentido, yo creo que tratando de ser optimistas, lo que se le puede pedir al gobierno es que por lo menos genere una paz interna. De ahí y que empiece a dar pasos adicionales hacia coaliciones con otros partidos más de centroizquierda, como por ejemplo el Partido Morado, ya vimos la reunión que tuvo con Sagasti, y con otros. Pero tener un gabinete
que represente a todas las fuerzas políticas del Congreso, la verdad, bastante complicado. Todas difícilmente, pero hay pues de centro. Estamos viendo que hay algunos partidos más grandes que los pequeños aliados de ahora, como son APP y AP, que están afirmando que no van a votar a favor de la vacancia. La pregunta es si esas fuerzas políticas de centro pueden acceder también a una coalición de más ancha base que dé gobernabilidad y previsibilidad. Me parece que esas fuerzas políticas están más interesadas en las elecciones subnacionales del próximo año que en compartir un gobierno que se está desestabilizando, ¿no? De acuerdo. Ahora, quisiera apelar a ustedes para entender un tipo de odio particular que se ha acentuado en la derecha contra el llamado caviarismo. Debo decir que yo durante años me he opuesto al uso de la palabra caviar porque rechazo toda forma de metáfora animal para referirnos a seres humanos. Gatos, burros, búfalos, asnos, serpientes y caviares. No me parece adecuado para el lenguaje político el uso de metáforas animales. Pero al parecer esto es una batalla por un lenguaje humanista perdida, porque ahora el odio al caviarismo ha invadido los campos de la izquierda. Porque la paradoja es que el odio nace a la derecha, mientras que ahora es Perú Libre que le echa la culpa de todos los males en este gobierno a una alianza con los caviares. Explíquenme, por favor, señores politólogos, cómo se ha producido este desplazamiento en el odio al caviarismo desde la derecha hacia la izquierda. No es solo desplazamiento, es que se ha ampliado el concepto de caviar a niveles tales que ya limeño es ser caviar, ¿no? El ministro de Justicia Torres es caviar, supuestamente, para Vladimir Cerrón, ¿no? Pero es un cajamarquino que se esfuerza en mostrarlo con un acento marcado casi hasta el extremo. Ya se había ampliado un poco para meter gente más a la derecha, ¿no? Pero ahora ya se ha ampliado más. Porque creo que en el fondo es un juego y una pelea de poder, ¿no? Perú Libre finalmente es el partido que lleva al gobierno a Castillo y considera que le corresponde pues más espacio en el gabinete, y una forma de golpear, atacar, desprestigiar es peleando con estos otros sectores de izquierda considerados pues más moderados, más limeños, de clases medias y altas, ¿no? Pero claro, es complicado pues que el término ya se convierta en esto que recoge a todo el mundo, ¿no? Ahora, Fernando, un punto en el caviarómetro es decir que no usas el término caviar. Sí. Bueno, en fin, señor Meléndez, veo en la prensa chilena, cuando hablan sobre el Perú y tienen inevitablemente que referirse a la palabra caviar, hay explicaciones entre paréntesis para ver por qué los peruanos usan esta palabra. Pero no se usa en Chile. Explíquenos usted como politólogo por qué tanto odio contra los caviares. ¿No será una forma de deseo autonegada? En Chile no se usa el término porque existen partidos políticos todavía, porque existen coaliciones partidarias, ya sean antiguas o ya sean renovadas. Y esto es muy importante porque en el Perú, ante la debilidad de los partidos políticos, son tan efímeros en realidad, que más que partidos políticos hay tribus ideológicas. Entonces uno puede reconocer que existe una tribu conservadora por un lado y una tribu progresista o denominada caviar por el otro. Entonces, en estas tribus, no si parten de algún tipo de elemento en común, de lenguaje en común ideológico, tienen otras características también. Entonces, todos los que van llegando y alineándose alrededor de estas tribus terminan siendo pues pertenecientes a la DBA o al caviarismo. Eso por un lado. Y por el otro, las identidades negativas, los antis, son muy importantes al momento de alinear fuerzas políticas cuando no hay partidos. Entonces, animadversiones contra la DBA por un lado y animadversiones contra derecha el sector bruta y achorada. progresista. Para los chilenos que no conocen, eso es derecha bruta y achorada, sí. Bueno, muchísimas exactamente. O para los caviares terminan siendo predominantes en el debate político. Bueno, muchas gracias por explicarnos cosas que tienen que ver con el fondo de los temas y también con la
palabras que usamos para referirnos a nuestros adversarios. Muchas gracias a ambos, Eduardo Darján y Carlos Meléndez. Que tengan buenas noches y gracias por su presencia en Las Cosas Como Son. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a recibir al adjunto para temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo para que nos explique lo afirmado por la Defensoría respecto a las transgresiones cometidas por el gobierno peruano a los estándares internacionales de respeto a la prensa libre.